La gestualidad. La gestualidad es el conjunto de gestos que intervienen en el acto comunicativo. El utilizar gestos como por ejemplo movimiento de las manos, estirar los brazos y piernas, desplegar los hombros. Es recomendable no colocar objetos entre nuestro cuerpo y la persona hacia la que nos dirigimos. Se debe utilizar gestos como señalar una dirección, una medida o distancia. Esto es importante al presentar un discurso o exposición, etc. Además, debemos evitar los tics gestuales producidos por los nervios, como por ejemplo jugar con algún bolígrafo, cuaderno, material de apoyo, etc. Para esto es preciso realizar movimientos pausados y evitar dar la espalda hacia la persona o personas a las que nos dirigimos. La mirada. La mirada permite complementar la información verbal mediante el contacto visual, corroborándola o matizando su contenido. La mirada es indispensable para tener más posibilidades de captar la atención de los demás. Debemos también enfocar la mirada en un solo punto, sino repartir miradas entre los presentes. Es recomendable utilizar una mirada franca, es decir, mirando a los presentes a la cara. Evitar mirar el suelo, o al techo o al vacío si no se tiene un propósito determinado. También debemos evitar perder el contacto visual por enfocarnos en el material de apoyo. La entonación es la variación de la altura tonal de la voz con la que se pronuncia un enunciado, el tono en términos acústicos. La frecuencia fundamental se corresponde articulatoriamente con la frecuencia de vibración de los pliegues vocales. El volumen con el que se hace la lectura no debe ser ni muy alto ni muy bajo, tiene que tener un nivel para que se pueda comprender. El ritmo o velocidad en la lectura es una parte importante para ser un buen lector oral. Si se lee a un paso apropiado para su grado, le permitirá tener el tiempo necesario para ir comprendiendo lo que va leyendo. Conforme el lector adquiere más fluidez, aprenderá a ajustar su paso para cumplir con el propósito de su lectura. La entonación es la línea melódica con la que acompañamos en el lenguaje oral a las oraciones, la emoción que se expresa o el estilo o acento en que se habla. Para leer bien existe una condición muy necesaria e importante, y es darle el tono adecuado, pronunciando bien las palabras. Para lograr esto se puede seguir las siguientes indicaciones. La voz debe ser clara y sonora, modulación de la voz al pronunciar las palabras, signo de puntuación, posición correcta para leer. Otra técnica de la comunicación oral es el vocabulario, que no es otra cosa que la lista de palabras que tenemos guardadas en nuestra mente. Debemos saber seleccionar aquellas que nos ayudan a transmitir claramente el mensaje, de manera que se entenderá por nuestros receptores, teniendo en cuenta su cultura social y psicológica. El léxico empleado en una exposición varía en función del tema, la audiencia, el grado de formalidad y el propósito comunicativo. Elegir un léxico que se adecue al tema del discurso, a los conocimientos de la audiencia, al grado de formalidad y al propósito de la comunicación. Por ejemplo, reglamento es más preciso que normativa y al mismo tiempo es un término comprensible para una amplia gama de audiencias. Debemos utilizar los extranjerismos de forma consciente. Por ejemplo, el uso de un término en inglés en un discurso en castellano puede servir para reforzar una idea, pero también puede parecer presuntuoso o descuidado. Hay que valorar la convivencia de su uso en cada caso. Seguimos con la sintaxis. Nos dice que en la sintaxis construir frases breves y sencillas hace el mensaje más claro y comprensible. Debemos evitar las frases muy largas, que en un discurso escuchado pueden ser más difíciles de seguir que un texto leído. No abusemos de las muletillas, ya que pueden terminar convirtiéndose en tics lingüísticos. Algunas muletillas son, o sea, por tanto, quiero decir, etc. Debemos controlar el uso de los comodines fonéticos como a, en,
Controlando todo esto podremos tener una buena comunicación oral, con claridad y comprensión. La claridad es adecuar la terminología a la audiencia y al conocimiento que tienen del tema, con objeto de construir una exposición comprensible, amena y eficaz. Por ejemplo, en un contexto académico, el uso de terminología especializada suele ser un elemento imprescindible para presentar y transferir conocimientos con rigor. Hay que evitar contenidos superfluos y obvios, así como explicaciones innecesarias. La claridad se le ve implicada en las palabras que expresamos de manera correcta y precisa, concorde al público que nos vamos a manifestar, para que éste pueda comprender la información de la mejor manera. A continuación, unas características para poder obtener claridad. Expresarse con frases cortas. No utilizar palabras que tengan dos o más significados, porque eso podrá confundir al receptor y distorsionar la información. No abusar del uso del pronombre. Evitar las expresiones incompletas e innecesarias que no tienen concordancia con el tema. La densidad informativa. Es el volumen de las ideas o pensamientos que estamos expresando, y para que ésta pueda ser entendible, clara y precisa, no hay que sobrecargar el texto con demasiada información. Aquí le daremos a conocer unas maneras para expresar la densidad informativa. Podemos repetir palabras o frases para enfatizar una idea. Por ejemplo, los importadores garantizan al productor un precio justo, independientemente de las fluctuaciones del mercado, y además de garantizar un precio justo, los importadores también facilitan créditos a bajo interés y a largo plazo. Debemos conocer otra manera. Utilizar marcadores de importancia que destaquen términos o ideas del discurso. Es muy importante que quede clara la diferencia entre el comercio justo y el comercio convencional. También se pueden utilizar preguntas retóricas para que aligeren la información, comporten un cambio de tono en el discurso y otorguen una dinámica de conversación. Por ejemplo, ¿cuáles son las funciones de las tiendas de comercio justo? ¿Se limitan a vender como las tiendas tradicionales o tienen alguna otra función? Bien, las tiendas de comercio justo son puntos de venta, claro, pero también de sensibilización y difusión del comercio justo. Bueno, ahora hablaremos sobre los medios de apoyo. Aquí podemos mencionar los consejos para realizar material de apoyo. En estos podemos encontrar subdivisiones, como primero, la investigación. Aunque el maestro haya otorgado el tema al estudiante para que se realice la exposición, siempre es importante realizar un poco más de investigación que sea complementaria y adecuarla en el material de apoyo. Diapositivas. Estas se aprecian mejor en un aula oscura, por lo mismo se debe tomar en cuenta no usar un fondo oscuro en la diapositiva, pues creará un ambiente sereno que puede derivar en cansancio y sueño posteriormente. Tercero y último, información. En cualquier tipo de material gráfico es importante destacar que no se debe plasmar mucha información, pues el público perderá viendo las láminas saturadas y no se asimilará adecuadamente. También encontramos las sugerencias sobre cómo utilizar el material de apoyo. También tenemos tres, como son el lenguaje, que nos ayuda a cuidar el tipo de lenguaje, no solo tomar en cuenta al público, sino también al mismo ponente, quien debe consultar palabras desconocidas dentro del tema y nunca hablar o colocar en el material palabras que no se entiendan, pues no tendrá un completo dominio del tema y se corre el riesgo de quedar en evidencia delante del público. 2. Interacción con el material. El material de apoyo no es un adorno, se debe usar adecuadamente, mostrarlo al público al mismo tiempo que se expone el tema, sin estarlo leyendo todo el tiempo. Interacción con el público. Para mantener
el interés del público, se recomienda darle dinamismo a la exposición, ya sea que el público participe leyendo el material de apoyo, preguntando datos ya conocidos o pidiendo opiniones de lo que ven en el mismo material. Ahora tenemos como segundo punto en mi parte el dominio del tema, que nos permite un proceso con mayor información y contenido de lo aprendido. Ojo, esto es muy importante. Tenemos 6 características principales. La primera, investigación inicial. Este paso consiste en reunir inicialmente información relacionada con el tópico de tu exposición. Luego estudiarás esta información rápidamente con el objetivo de identificar los aspectos relevantes. De todo esto se debe sacar lo menos importante y darle espacio a lo que es más claro, conciso y entendible para la presentación. 2. Organiza y prepara tu presentación. Luego del paso anterior ya tendrás identificados los aspectos relevantes de tu tema en la exposición, es decir, lo que realmente es decisivo y relevante para que el público te escuche. Elabora una oración que represente cada punto central, algo así como un título, y ordénalos lógicamente de acuerdo a su importancia o dependencia entre ellos. Luego, desarrolla en un documento u hoja de papel cada punto usando el material que reuniste del paso anterior. Trata de usar tus propias palabras, ya que este proceso te ayudará a absorber y fijar en tu mente el contenido de tu exposición. 3. Estudia tu presentación. Estudia tu presentación al menos unas 3 veces. Preferiblemente, mientras estudias, lee en voz alta e imagínate que estás frente a tu público exponiendo. Eso hará que a la hora de la exposición te pongas menos nervioso y tengas menos errores. 4. Elabora un resumen. Prepara un resumen o bosquejo de tu presentación con frases o datos importantes y centrales. 5. Practica tu presentación. Usando el resumen que preparaste, vas a practicar tu presentación al menos unas 3 veces más. Al practicar debes hacerlo como si estuvieras delante del público y visualizarte a ti mismo hablando con seguridad y convicción. Imagina un público atento e interesado. Y finalmente tenemos, conversa sobre su tema. Establece conversaciones con amigos o colegas para hablarles sobre aspectos relacionados con tu tema. Entre más oportunidades tengas de hablar y compartir con otros lo que aprendes, más dominios tendrás de estos conocimientos y los demás empezarán a verte como un experto en el tema. Y eso es muy importante.